Hola, hola, mujeres lindas, ¿cómo están? Bienvenidas a este live. Tengo un frío. Pero bueno, lo empecé un poquito más tarde. Yo sé que dije que a las 6, pero bueno, se presentan cosas, entonces lo empecé un poquito más tarde. Pero aquí estamos y quiero hablarles de constelaciones familiares, el tema de moda del linaje femenino y de cómo tiene que ver eso con nuestro útero. Bienvenidas a todas las chicas que se están conectando, ¿cómo están? Como les dije, hoy vamos a hablar del linaje femenino, de constelaciones familiares y de cómo eso tiene que ver con nuestros úteros. Hola María, ¿cómo estás? Hola Vale, ¿cómo están? Bienvenidas, me encanta verlas acá. Qué maravilla. Les estaba diciendo que me conecté un poquito tarde porque bueno, pasan cosas, pero aquí estoy. Igual este live para mí es muy importante, muy bonito porque hablar de estos temas complementarios a la medicina a mí me gustan un montón, como para abrir un poquito la mente. Y ahí antes de empezar les cuento que estuve viendo este fin de semana un documental que se llama Cómo cambiar tu mente, espectacular, que habla sobre cómo sustancias psicodélicas pueden ayudar a tratar la raíz de enfermedades psiquiátricas, de estrés postraumático, de ansiedad y depresión, de TOX, o sea, me pareció espectacular porque creo que es algo que yo ya había probado y que yo ya había visto, pero verlo con la ciencia que tiene detrás me pareció espectacular. Entonces ahí se las recomiendo Cómo cambiar tu mente de Netflix. Habrá sobre hongos, sobre LSD, sobre la molécula del éxtasis, sobre el peyote, o sea, es espectacular. Véanse los cuatro capítulos que tiene, que está buenísimo. Bueno, entonces quiero empezar a hablarles un poquito de las constelaciones familiares y de qué es todo este rayo y por qué está tan de moda. Se los puse yo estos días, una serie que salió en Netflix, que se llama Mi Otra Yo o Another Self. Es una serie turca que habla sobre las constelaciones familiares. Entonces les voy a contar como siempre pues mi historia con las constelaciones o con los temas que toco. Entonces, cuando yo empecé en esta situación de depresión que yo tuve, como contexto, yo me gradué de medicina y después de graduarme de medicina hice mi rural, fue un año en Medellín, bueno, en Río Negro realmente. Y cuando volví pasé por una situación de depresión tremenda, estuve deprimida casi 6 meses, fue una depresión gigante. Y en medio de esa depresión pues busqué muchas cosas, entre esas psicóloga, ¿no? Yo decía pues alguien tiene que ayudarme con esto. Entonces busqué un montón de cosas y pasé como por 3 psicólogas antes y yo iba a la cita, era como, qué horror, o sea, no me hacía clic esta persona. Hasta que fui a una cita con una psicóloga súper linda, ya es una señora ella, y ella me empezó a hablar de otros temas así como, ¿y tú conoces el Reiki? ¿Y tú conoces las constelaciones familiares? Y yo era como, esta señora está loca, pero está muy chévere, ¿qué es toda esta locura? Entonces resulta que el esposo de ella hace constelaciones familiares y hace unas reuniones en su casa sobre constelaciones, como sobre la teoría de las constelaciones. Y yo en ese momento dije lo que decía todo el tiempo. Ya estoy así de deprimida, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, sinceramente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Entonces empecé a ir a las reuniones, empecé a escuchar de constelaciones familiares y lo primero que a mí me super marcó, bueno, yo estaba en todo este drama y todo esto porque no tenía trabajo y no tenía nada, como que no sabía para dónde iba de mi vida, pero sobre todo por una relación de pareja. Yo les he contado que para mí las relaciones de pareja son como el aprendizaje más grande, como que he aprendido mucho de mí a través de las relaciones de pareja. Entonces, algo me pasaba con las relaciones de pareja y era que las personas terminaban diciéndome como, es que yo no siento que pueda darte nada. Yo no siento que pueda darte nada, yo siento que tú ya lo tienes todo, entonces se iban y era como no sé cómo entregarte y yo era como, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces en la sesión, pues no, realmente no era una sesión de constelaciones, sino que se hacían ejercicios y se hablaba un poquito de la teoría. Él me explicó que cuando una entrega, y pues cuando una persona, ¿no? No tiene que ser mujer ni hombre, cuando una persona entrega, pone en deuda a la otra persona. Y cuando no nos permitimos recibir, más aún. Entonces entregamos, ponemos en deuda a esa persona y esa persona no sabe cómo responder esa deuda tan grande que tiene y termina yéndose. Cuando este señor dijo esto, mi mente hizo como ¡pum! Y empecé a ver mi vida en retrospectiva y pensar qué es lo que yo he hecho, qué tanto me he permitido recibir de mis parejas, qué tanto he entregado y por qué he entregado tanto y no me he permitido recibir y si era real o no que estaba poniendo como en una deuda tan grande a las personas con las que estaba. Entonces eso me quedó súper marcado y ahí empecé a hacer mi trabajo con las constelaciones familiares. Entonces voy a tratar de explicarles con palabras qué es una constelación, porque esto es algo que a menos que lo vivas no lo vas a entender.
o a menos que lo veas, o a menos, entonces por eso la serie es súper chévere, porque en la serie tú puedes ver lo que pasa en una constelación, y lo que pasa es básicamente eso, se sientan, bueno, esto se puede hacer, otra cosa antes de hablar de constelaciones, yo no soy consteladora, ni hago constelaciones, ni soy experta en el tema, ni me he formado en nada, o sea, esto es autoestudio de todas las personas que he conocido y de todas las constelaciones que he hecho. Entonces, luego no van a decir que dije algo bien, que dijo algo mal, no. Esto es como mi punto de vista en cuanto al linaje y a las constelaciones. Majo, la serie se llama La Otra Yo. Fue una que recomendé en mis historias la vez pasada, está en Netflix, La Otra Yo. Entonces, en esta serie, y bueno, lo que sucede en las constelaciones es que se sientan un grupo de personas a constelar, ¿no? Entonces, básicamente la teoría de las constelaciones es que todo en nuestro alrededor es un sistema y nosotros estamos inmersos en un sistema familiar. Y este sistema familiar tiene unas dinámicas, tiene una manera como se mueve, incluso hay cosas que se repiten en el sistema familiar. Y nosotros al estar inmersos en ese sistema o en ese orden en el que estamos, pues también hacemos parte. Entonces, cuando la energía se dispone, cuando nosotras nos disponemos también, la energía nos responde y nos empieza a mostrar respuestas. Entonces, las constelaciones yo creo que sí funcionan para cualquier situación, o sea, tú puedes constelar lo que tú quieras. Tú puedes constelar tu relación con tu papá, tu relación con tu mamá, tu relación con tus parejas, puedes constelar la relación con el dinero, con el trabajo, con una situación especial que te pase, con una enfermedad, tú puedes constelar lo que a ti te dé la gana. Entonces le dices al constelador o a la consteladora qué es lo que quieres constelar y esa persona empieza a elegir personas para que hagan como una representación de lo que está pasando. Y aquí es cuando es más importante que abramos toda nuestra mente, porque esta representación es algo que no está, o sea, no es como un teatro, no es mentira, sino que cuando tú te dispones y ocupas ese espacio en el sistema, la energía se apropia de ti y hace lo que tienes que hacer. No es que tú pierdas control, no es que entres como en un trance, no. Simplemente entras en un momento en el que te estás poniendo al servicio de la persona que está constelando. Entonces, te pueden dar ganas de hacer muchas cosas. Te pueden dar ganas de caminar, de quedarte quieta, de botarte al piso, de bostezar, de hacer caras, de llorar. Te pueden dar ganas de hacer muchas cosas dependiendo de el papel que te hayan puesto. Entonces, así la persona que está constelando puede ver más fácil la situación. Estas personas que constelan son personas que se entrenan específicamente para eso, para acompañar procesos de procesos terapéuticos de constelaciones familiares. ¿Con quién o eso? No sé, pero sé que se entrenan y sé también que la persona como que puso en visión más grande las constelaciones se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger escribió muchos libros y ha formado muchas personas en constelaciones familiares y de ahí han salido también muchas escuelas de constelaciones. Entonces, Bert Hellinger. Y él hablaba de unas cosas que quiero como contarles y explicarles que esa es la manera como yo he entendido las constelaciones que se llaman las órdenes del amor. Entonces, las órdenes del amor son como estas jerarquías, como estas fuerzas, como estas reglas, como estos acuerdos que se hacen en el universo, que se hacen en cada uno de los sistemas en los que nosotros estamos. Entonces, para terminar, les cuento de lo que es una constelación. Cuando todas las personas se ponen en su papel, en la energía, en la constelación, se van moviendo cosas. Entonces, hay diferentes tipos de constelaciones. Yo he estado en varias constelaciones. Hay momentos donde el constelador o la consteladora hace cosas o dice cosas o mueve cosas. O le dice a la persona que está constelando como dile tal cosa a tal persona o mueve de alguna manera la energía. Hay constelaciones donde solo se observa y ya. Y no se toca nada. Por eso les digo, hay diferentes personas que lo hacen diferente. También incluso tuve la oportunidad de estar en una sesión de algo que no se llamaban constelaciones, sino que se llamaba reconstructivas, que es de una mujer que se llama Carola Castillo. Carola me parece una persona maravillosa, yo he compartido muchos de sus posts, porque ella habla mucho de lo sistémico, de la familia, de darnos cuenta, de despertarnos. Y ella básicamente se inventó, o no sé si se inventó o lo tomó, como sea, las reconstructivas, y las reconstructivas son como una manera de empezar a reconstruir a partir de una constelación. Entonces son maneras diferentes de hacerlo, cada uno, pues esto es como una medicina al final, ¿no? Como les hablaba de las plantas al principio, como la medicina del peyote, de la ayahuasca, del LSD, como de estas medicinas de la serie que les conté en Netflix. Siento que al final las constelaciones familiares también son una medicina y cuando
te está llamando esa medicina, te llamará con la persona que tenga que ser. No sé si les ha pasado que ustedes les hablan de una terapia o de una cosa, por ejemplo, Reiki o acupuntura, o les hablan de la carta astral o de la carta maya y les recomiendan a alguien para hacerlo y ustedes lo van a hacer y les vibra o no les vibra a esa persona. Así pasa con todo. La medicina que nos llega es la medicina que necesitamos para sanar. Entonces, si ustedes deciden hacer constelaciones o constelarse alguna vez, estoy segura que les va a llegar la persona que necesitan para su proceso. Entonces, así funcionan las constelaciones familiares básicamente. Y cuando se ordena el sistema, es cuando se pueden ordenar las cosas que están pasando en tu vida. Entonces, ¿bajo qué órdenes o bajo qué jerarquías? Entonces, son 4 básicas fuerzas del amor que las tengo aquí anotadas en mi cuadernito dorado porque yo tomo apuntes a cada cosa que voy. Y se las quiero contar porque a veces esto de las constelaciones es muy abstracto. Y entonces cuando yo vi una constelación la primera vez, yo decía, Dios mío, esta gente está loca. Pero después cuando entendí la teoría que viene detrás, todo se vuelve más fácil. Y entonces no siempre tenemos que saber la teoría, ¿no? Como si vamos a que nos hagan acupuntura, pues no necesitamos saber la teoría de los canales de acupuntura y los puntos, no, simplemente que nos hagan la terapia. Pero para mí, para María Camila, yo les he explicado muchas veces, soy muy mental. Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de ir a estos espacios donde también hablan como de la teoría. Entonces, la primera fuerza del amor es decirle sí a todo como es y sí a la vida. De hecho, estos días estoy como pensando en un post de una frasecita, como si una frase de un libro de Brigitte Carpentier, que también es consteladora, que se llama así, sí a la vida. Sí a todo como es, sí a todos como son, gracias a todo como es, gracias a todo a todos como son, agradezco mi vida como es, me permito ser como soy, agradezco la abundancia que me rodea, después se las dejo en un post porque es como una frase muy muy bonita que habla precisamente a eso, a abrirnos y a decirle sí a la vida. Y sí a la vida es más allá de decir sí a todo y de abrirnos a las oportunidades, sino también entender que todo pasa como tiene que pasar, que nosotros no somos nadie para juzgar ni para tratar de cambiar las cosas. Ordenar, sí. Cambiar y transformar a mi antojo, no. Entonces, sí a todo como es. Esa frase a mí me parece súper poderosa, porque cuántas veces nos negamos a ver las cosas como son. Entonces pasa una cosa y es como, no, 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 eso no fue así. Entonces ahí incluimos un poquito como los secretos familiares y todas estas cosas que pasan en las familias de los que nadie habla. Eso es el sí a todo como es. Abrazar todo como es. Esta palabra aceptar siento que está como tan prostituida, que es como todos decimos, hay que aceptar la vida, hay que aceptar, no. Sí a todo como es reconocer que todo es como tiene que ser. Y sí a la vida, abrirme a decir sí a la vida. Esta fue la primera regla, como el primer orden del amor que a mí más me resonó. Porque cuando yo llegué a las constelaciones, la mayoría de papeles que me tocaba hacer en estos ejercicios corticos o en las constelaciones grandes era la del muerto, la del suicida o la del deprimido. Entonces casi en todas las constelaciones yo terminaba acostada en el piso. Acostada en el piso, acostada en el piso. Entonces este constelador me miraba como, pucha, a esta mujer siempre le toca esto y no era algo que yo elegía, sino, mira, ahí está lo que dice Caro, no se habla de Bruno, tal cual, Caro. Estas son esas cosas, esos secretos, esas vainas que se esconden, que también habla un poquito en la pertenencia, les voy a hablar de esa, pero es más o menos así, es como esos secretos de tergiversar un poco. Entonces, a mí me tocaba ser de la muerta, de la depresiva, de la suicida. Y además él me hizo caer en cuenta algo y me decía, es que tú siempre vienes vestida de negro. Tú parece que siempre vinieras de luto. ¿Tú estás segura que tú quieres vivir? Y me atropelló como un camión. Yo no quería vivir. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué quiero estar viva en este mundo? Yo no entendía. Entonces realmente yo no le estaba diciendo sí a la vida. Yo estaba diciendo no y me negaba a vivir y estaba en una situación que yo se las he compartido a muchas de mis pacientes porque siento que nos pasa a todas y es como no me quería morir, o sea, no me quería matar, pero tampoco quería vivir. Y no iba a hacer nada para matarme tampoco, o sea, no era como si me fuera a botar por la ventana o me fuera a cortar las venas, pero simplemente no quería vivir. Tampoco iba a hacer nada para matarme. Y esto puede sonar muy duro, o sea, si ustedes no han pasado por una situación de depresión y no se han sentido así, esto puede que sea como esta vieja de que está hablando, pero sí, lo van a sentir directamente en el corazón, es como no quiero vivir y todos los días pasan y todo pasa, pero yo no quiero vivir. Entonces de eso se trata, de decirle que sí a la vida, sí a todo como es. Al final de esta frase es súper bonito, es como me abro a la vida y me pongo a su servicio.
elijo estar acá, elijo la vida, elijo vivir, es súper bonito. Entonces, esa es como el primer orden del amor, la primera fuerza del amor, decirle sí a la vida y sí a todo como es. La segunda habla de la jerarquía. La jerarquía es básicamente entender que todo tiene un orden en el sistema familiar. ¿Y cuál es el orden? Papá, mamá, hijos. Así en toda la jerarquía. Entonces, ¿cuántas veces las personas y las mujeres, porque aquí este canal es de mujeres, no nos ponemos por encima de nuestros papás? Y esto creo que viene desde muy, muy atrás. En algún momento de nuestra vida volteamos a mirar y vimos un papá o una mamá incapaz. Incapaz en cualquier ámbito, incapaz en el ámbito económico, en el ámbito emocional, en el ámbito social, en el ámbito de salud. Y entonces en ese momento algo dentro de nosotras dijo, yo tengo que ser o soy más que mi papá o más que mi mamá. Y nos ponemos en un lugar más arriba a juzgar. Incluso yo tengo aquí una posición como muy polémica sobre esto y es sobre el perdón. Cuando nosotras nos permitimos perdonar a una persona, casi que nos estamos poniendo por encima de esa persona. Y no me tomen a mal, o sea, no creo, yo no siento que el perdón sea algo que no se puede hacer, o sea, claramente, pero el perdón no sirve para la otra persona, sirve para ti. Porque cuando tú perdonas realmente es como si le quitaras esa carga de dolor que le pusiste a esa situación o a esa persona. Entonces, pero casi que cuando perdonamos a nuestros papás es ponernos en un lugar más arriba y mirar hacia abajo y decir, yo te perdono porque entiendo que lo hiciste desde un lugar. Entonces miren cómo es diferente. Mirar allá y decir, papá, yo te perdono porque, no sé, X, fuiste violento conmigo y sé que de pronto también fueron violentos contigo y ya, yo te perdono. Pero miren qué diferente es mirar al padre en su grandeza de padre. Esto lo dice mucho Leslie, este constelador, que le habla mucho de mirar a los papás, mirar a papá en su grandeza de papá. Entonces, qué diferente es mirar a papá y decir, papá, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste. Si pudiera elegirte, te elegiría otra vez. Y la más poderosa, esta es poderosa. Yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Esto es duro. Esto es duro porque es ponernos en un lugar de entrega y de rendición y no de perdonar señalando a las otras personas. Ah, claro, es que lo que tú hiciste estuvo mal, entonces yo te voy a perdonar porque yo soy la misericordiosa, todopoderosa, claro, yo te doy mi perdón. De decir, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste, seguramente yo también hubiese hecho lo mismo y te elijo como papá esta y todas las vidas. Yo sé que esto puede ser confrontador, pero es muy bonito empezar a ver a nuestros papás en su grandeza de papás, igual con mamá. Entonces, Caro dice, perdonamos por los juicios que emitimos sobre los otros y a nosotros mismos. Creo que el perdón más grande con nosotros mismos, como exactamente decirnos lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo, o sea, en esa situación la que lo hizo fui yo y me perdono porque hice lo mejor que pude. Entonces, ahí está. Si no hubiese juicio no sería necesario perdonar total, Caro, total. Entonces, desde ese juicio es desde donde sentimos esa necesidad de perdonar. Entonces, la jerarquía habla de siempre, siempre, siempre entender que nosotros solamente somos los hijos de nuestros papás. Papá, yo solamente soy tu hija. Mamá, yo solamente soy tu hija. Solamente soy tu hija quiere decir, no te juzgo, no te digo qué hacer o qué no hacer. Mi mamá seguramente va a ver esto y va a decir, ah, muy sabia ella hablando de eso, pero todo el tiempo me juzga. O sea, yo no soy una gurú. Mi mamá y mi papá lo saben. Las personas que me rodean lo saben, pero yo solamente les paso la información y mi experiencia, ¿no? A mí me cuesta mucho no juzgar a mis papás, pero mucho. Por eso de tomar a mis papás en su grandeza de papás me cuesta tanto. Pero pues es un camino, ¿no? Es un camino. Ellos lo entienden, yo lo entiendo, todos somos amorosos los unos con los otros. Darles a ellos su grandeza y su lugar de papás y entender que yo solamente soy la hija. ¿Y eso en qué más? No también en no juzgar, pero también en no invalidarlos. Muchas veces, ¿cuántas veces no invalidamos la opinión de papá y de mamá? Y los ponemos por allá, por debajo nuestro, es como, ay mami, ya no me digas más eso, ay papá, ya, tú no sabes nada. No, escucharlos y reconocerlos en su grandeza de padres. De esto habla la jerarquía, ¿no? Y de saber que por encima de ellos están sus papás y por encima de ellos están sus papás. Y así, siempre va a haber esta jerarquía en el linaje y entender que nosotras solamente somos las hijas. Pero la jerarquía también viene desde otro lugar y es desde agradecer. ¿Cuántas personas tuvieron que estar allá para que yo pudiera estar acá? Mis dos papás,
los papás de sus papás y los papás de sus papás. Allá también podemos ver para engrandecer y no para juzgar, porque muchas veces volteamos y decimos, ¿sabes qué? Porque mis abuelitos hicieron esto, entonces vendieron la finca, entonces vendieron la casa, entonces hicieron eso y por eso ahora somos pobres, desde el juzgamiento. Es que en mi familia, no sé, ha habido violencia, entonces como ellos fueron violentos y claro, por eso me tocó a mí la violencia, es que eso era lo que me tocaba. No. Verlos a todos en su grandeza de ancestros y reconocer que hicieron lo mejor que pudieron. Y que seguramente yo hubiera hecho lo mismo porque también vengo de este linaje. Entonces reconocer y agradecer su presencia porque si no hubiesen estado ellos, no estaría yo acá. Entonces de eso habla la jerarquía de ver allá a papá y mamá y a sus papás. La tercera fuerza del amor es la fuerza de la pertenencia. Entonces, esta sí es de la de, no se habla de Bruno. La pertenencia es entender que todos estamos en ese árbol familiar, todos estamos en ese sistema, todos. O sea, en nuestro sistema. Cada uno tiene su propio sistema. Y en esos sistemas hacemos algo que se llama la exclusión. La exclusión es no hablar de un miembro de la familia o de una situación que pasó con un miembro de la familia. Y eso es excluirlos. ¿Y por qué excluimos? Básicamente por vergüenza. Porque nos da vergüenza, nos da pena lo que haya pasado con nuestros familiares y esto puede ser de muchas índoles, ¿no? Y para cada familia es diferente, entonces puede ser que haya habido un robo, puede ser que haya habido un accidente, un asesinato, una violación y de eso no hablamos. Eso lo alejamos y es como de eso no se habla, eso en mi familia, por ejemplo, miren, hay, que ya lo escribí en mi blog, Borja Vilaseca es un señor que habla mucho de crecimiento personal y todo, y él es escritor y conferencista y dice que lo peor que le puede pasar a una familia es que una de las personas salga o escritor o conferencista. Y pues yo comparto en redes sociales y yo escribo y pues ahí mi familia va porque también pues es mi propia experiencia. En mi familia, tanto de papá como de mamá, hay muchos secretos y sé que en las familias de todos los hay. Muchos secretos y muchas cosas que cuando yo era chiquita yo como que veía pero no entendía. Y a medida que fui creciendo, fui preguntando y es como cosas que ponen incómoda a la familia. Es como, ay, no pregunté de ese primo, no pregunté eso y de qué se murió, no, no pregunté eso y por qué se murió y qué pasó y lo mataron y violencia y cómo fue eso. Entonces eso pone a la gente súper incómoda. Y ahí cuando nosotros empezamos a excluir un miembro de la familia, eso es súper importante, sobre todo para las mujeres. Y aquí hay otra exclusión muy, muy importante que la mayoría de personas no nos damos cuenta y son los abortos. Los abortos son una exclusión súper grande que se presentan en los úteros de las mujeres, no saben la frecuencia, no saben la frecuencia. Entonces, si ustedes están teniendo una situación con su fertilidad, ya como que me voy metiendo un poquito en los úteros, pregúntenle a su mamá o a sus tías o a su abuelita si tuvieron un aborto. Y esto sin ninguna intención de juzgar tanto los abortos espontáneos como los abortos inducidos, porque los dos son importantes. Y no para juzgar, nunca para juzgar, acuérdense, siempre para reconocer. Porque es que yo lo he visto, lo que les dije en algún lugar, que las semanas pasadas he atendido muchas personas con temas de fertilidad y casi siempre hay abortos en la familia, casi siempre. Porque cuando nosotras excluimos o nosotros excluimos a alguien en el árbol familiar, eso tiene que pasar a la siguiente generación y pasa hasta que alguien tenga la valentía de reconocer esa persona o esa situación que se está excluyendo. Esto pasa mucho también con las enfermedades mentales o con lo que consideramos que son enfermedades mentales. Entonces, no sé, alguien que estuvo en un psiquiátrico porque no sé, algo pasó, se le tostó el cerebro y estuvo en un psiquiátrico, ay, de esa tía no se habla, de esa tía no se habla, y entonces la enfermedad mental va pasando, va pasando, va pasando de generación en generación hasta que alguien la reconozca y diga, sí, hay enfermedad mental en esta familia y esto es lo que podemos hacer, reconocerla desde el amor y desde la pertenencia, pertenece a nuestro clan, pertenece a nuestra familia, pertenece a nuestro sistema y no dejarlo por allá. Y eso pasa, no se imaginan cuánto. Conozco muchas personas cercanas con esa situación, de cosas que se quedan allá guardadas, o por ejemplo, infidelidades, abuso, hijos ilegítimos que están, o sea, que están fuera del matrimonio. Muchas cosas se repiten así, y cuando nosotros vemos que se repiten, es como me corresponde a mí reconocerlo y reconocer que esto se está repitiendo. Entonces, dentro de la pertenencia
viene algo que se llama la lealtad familiar, que la lealtad familiar es tal cual es. Si algo de eso que yo tengo o que me ha correspondido en esta vida aprender viene de mi árbol familiar, entonces yo estoy cumpliendo con una lealtad familiar. Y una lealtad familiar es básicamente repetir para que la familia se pueda sentir bien, para que el sistema pueda seguir vivo a través de esa repetición. Y la repetición puede ser tanto como algo que consideramos bueno como algo que consideramos malo. Entonces la lealtad y reconocer esas lealtades familiares es súper importante. Y recuerden, ver esto todo sin juzgar, porque si nosotros vemos que alguien más está sosteniendo la lealtad familiar, por ejemplo, que todas las mujeres de mi linaje tienen endometriosis. Entonces, todas tienen endometriosis y eso no lo plantan, esa semilla no la plantan desde pequeñitas. Ah, es que en su familia todas las mujeres tienen endometriosis, entonces prepárese que cuando le llegue la menstruación va a ser terrible y le va a doler. Y esto parece chiste, pero es anécdota. Y aquí viene algo aún más, que son las enfermedades genéticas, pero primero que dice, vale, ¿qué pasa cuando la familia es la que te excluye a pesar de que busques una integración? Esa está tremenda, vale. Y yo también me siento ahí muy identificada porque nosotras las buscadoras, como mi familia es súper conservadora, o sea, si yo no estuviera aquí haciendo esta locura, creo que de mi familia nuclear nunca nadie lo hubiera hecho. Hay muchas más personas dentro de mi familia que sí lo están haciendo, pero creo que más que buscar la integración es buscarte a ti misma, porque no hay cosa más genuina que podamos hacer por nosotras mismas que reconocer que eso somos y que somos parte del linaje. Que los otros no nos quieran ver, no importa, pero también reconocer que estamos cumpliendo una lealtad primero con nosotras mismas y después con el árbol y constelarnos. Es importante constelarnos para ver a quién estamos siendo leales, de quién estamos tomando esa lealtad. Si es de papá, de mamá, de algún tío, de algún abuelo, a quién estamos siendo leales con esa decisión. Y claro, cuando son cosas así, por ejemplo, aprovecho la pregunta de Vale y después les hablo de las enfermedades genéticas. Por ejemplo, cuando son cosas así, como las de nosotras, que estudiamos medicina, que es una carrera tan cuadriculada y tan no hay salida, y terminamos haciendo medicina alternativa. Entonces no nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, yo hacía esto y a mí me llamaba mucho la atención las plantas, bueno, después de un trabajazo, ¿no? Las plantas y yo decía, pucha, ¿esto de dónde viene? Y pues claro, mi familia es del campo, y yo decía, no, es porque mi familia es del campo, no sé qué. Ahí pregunta y pregunta y hágale, y resulta que mi abuelita materna recibía los partos de los animales y los trataba con plantas. Y yo decía, ay, ¿por qué nadie me contó eso? No, que hacía su abuelita, no, trabajaba en el campo y cuidaba a los niños y no sé, es lo que hacían las abuelitas, pero nadie nunca me dijo que mi abuelita era yerbatera. Estoy segura que mi abuelita también era partera y medio brujita y sus cosas, y es mi abuelita, o sea, tan lejos no es. Entonces empezar a preguntar en la familia también nos va a dar como muchas raíces para seguir sosteniéndonos y decir desde acá. Yo, por ejemplo, lo hago así con mi abuelita. Yo cuando me siento como la loca, como la rara, y me pasa mucho porque yo, pues con las personas con las que comparto ya menos, pero con mis compañeros de la universidad o con personas que todavía no saben muy bien lo que hago, es como esta está loca, me afianzo mucho en mi linaje. Entonces por eso les dije tanto cosas bonitas como no tan bonitas. Y afianzarme en mi linaje es recordar a mi abuelita, que ella siempre está aquí detrás mío diciéndome cómo es y qué hacer y cómo conectarme más con las plantas y con la vida y con la energía femenina. Entonces eso es realmente ver a tu linaje y ver a tu jerarquía y ver a tus papás y a tus abuelos y engrandecerlos para engrandecerte tú. Seguro que mis abuelitas de ahí para arriba también eran brujas y herbateras, solo que nadie va a hablar de eso porque nadie lo va a decir así. De hecho, que yo diga que soy bruja ya es mucho decir porque lo tienen en un concepto súper negativo. Entonces, eso en cuanto al legado y al sentirse como la rechazada, saber de dónde viene esa lealtad que estamos cumpliendo. Y en cuanto a las enfermedades genéticas, entonces esto para mí también es súper confrontador a veces y es entender que las enfermedades genéticas realmente no existen. Lo que sí nos pasamos en el linaje es, ya te respondo, vale, lo que sí nos pasamos en el linaje son los pensamientos y la manera como vemos el mundo. Y a través de la manera como vemos el mundo y los hábitos que tenemos, empezamos a hacernos correspondientes con esa enfermedad o con esa cosa que nos está pasando. Entonces las enfermedades mentales vienen, ah, es que su tío el loco, es que su tía la loca, no sé qué, y una, ay Dios mío, la loca, y pa, resulta que le toca a una hacer la lealtad de la loca porque esa loca la guardaron por allá y nunca la vieron.
cuando es con las cosas del útero, por ejemplo, y esto lo he visto en muchos, o sea, yo siempre les pregunto en las citas, ¿y tu mamá tuvo alguna enfermedad en el útero? Y la mayoría me dicen, sí, desde chiquita yo la veía que se quejaba, yo la veía que sangraba, es más, le sacaron el útero. Una histerectomía o sacar el útero es una tremenda manera de hacer una exclusión, porque el útero es el primer hogar, el útero es el lugar desde donde venimos, el útero es la fuente de la vida, o sea, yo podría hablar días del útero porque me parece el órgano más hermoso y más creador y invasivo y de energía femenina. Eh, el útero es el lugar desde donde venimos y cuando ese útero no lo escuchamos, ¿y qué es no escucharlo? Eh, Llenarnos de medicamentos de farmacia para no sentir los síntomas, hacernos cirugías constantes, tomar anticonceptivos hormonales y bloquear totalmente nuestras hormonas y nuestra fertilidad. Y yo antes trataba de no decirlo así, pero ahora sí lo digo así porque siento que esa es la realidad. El útero enfermo es como un niño llorando y cuando un niño está llorando podemos hacer dos opciones. O nos hacemos las pendejas y tomamos medicamentos y nos hacemos cirugías y tomamos hormonas para silenciar nuestro ciclo o nos hacemos cargo. Y empezamos a conocer nuestro ciclo y empezamos a ver de qué manera podemos relacionarnos mejor con el útero y con esta energía femenina y con el ser mujer. Entonces, tantos úteros acallados por tantos años, por el patriarcado, por la negación, porque las mujeres, porque ser mujer es sufrimiento, tantos partos con dolor, tantas episiotomías, tantas heridas en nuestros úteros, tantos procedimientos mal hechos, tantos medicamentos tan mal formulados, es silenciar el linaje del útero. Y nosotras, todas las que estamos acá, traemos de eso. Todas. En este momento de la humanidad, todas tenemos un montón de heridas transgeneracionales. Y a veces una dice, juepucha, ¿en qué momento voy a constelar todo eso? ¿En qué momento voy a sanar todo eso? No tienes que sanarlo si no te corresponde. Si no tienes una enfermedad en tu útero y en tus ovarios, no tienes que sanar eso, no te corresponde. Pero si sí, te corresponde primero sanarte a ti. Y si eso implica mirar atrás a mis ancestros y a mis ancestras, está bien, pero muchas veces no, muchas veces esto es algo mío. Entonces, identificarlo es bien importante, saber cuándo una enfermedad es mía y cuándo viene de atrás. Seguro trae muchas cosas de atrás, por lo que les dije, la genética, las cosas emocionales y los pensamientos que nos vamos trayendo de nuestro linaje, que es realmente lo genético. Entonces ahí es cuando nos vamos a poder dar cuenta si esto es mío o es de alguien más. Eh, y esto de los úteros lo digo especialmente porque de verdad todas traemos muchas heridas, todas. Yo estoy segura que mi abuela de los 10 11 partos que tuvo, ninguno lo tuvo de una manera placentera, aunque ella estuvo con partera. Casi todos los tuvo en la casa, pero estoy segura que ninguna fue de una manera amorosa con su ciclo, o bueno, no sé, quién sabe, abuelita, dímelo. Sí, por favor, cállame la boca, si tuviste alguno en placer, en ese entender que las mujeres lo podemos hacer, porque en ese tiempo se censuraban muchas cosas, y se censuraban los gritos, y se censuraban los gemidos, y se censuraba el sentir. Incluso ahora yo lo veo y lo he visto mucho en las salas de partos en las que estuve, que cada vez que las mujeres gemían o gritaban era como, calladita, calladita, cállese la boca y haga la fuerza abajo, no grite, no grite. Y yo decía, ¿cómo sí? Que no grito, o sea, a mí eso me da angustia y ahora lo veo y es como, claro, es una censura también de la manera en la que nosotras elegimos vivir. Entonces, todas estas heridas ya las traemos de atrás, todos esos partos, todos esos dolores, todo eso cállese, no siente, tranquilita, calladita, no sé, quitarnos el bebé apenas nacía, todas esas heridas de la lactancia también, un montón de heridas que trae el cuerpo de nuestras mamás, de nuestras abuelas, incluso seguro nuestras mamás tampoco tuvieron un parto placentero porque un parto medicalizado en un hospital donde la luz está full, donde la gente grita, donde no te permiten tu proceso, también es una herida del útero. Pero además las histerectomías, como les decía, cuando nos quitan el útero y un montón de frases. Una vez estábamos hablando de esto cuando yo apenas estaba empezando en salud femenina con mi familia y una de mis primas dice, ay, es que eso el útero después de los 50 años es una mata de cáncer, eso mejor hágaselo quitar. Y a mí casi me da un infarto chiquito. Yo dije, ¿cómo es posible que ellas piensen eso? Entonces yo como que traté de instruirlas y pues cada una piensa lo que quiere pensar al final. Pero si tienen esas creencias sobre el útero, revísenlas. Revísenlas porque seguro que no son suyas.
Seguro que no fueron ustedes las primeras que dijeron eso, sino vieron a su mamá o a su tía o a su prima o a alguien sufrir respecto a su útero, o les dijeron es que esta es una enfermedad de la familia, es que las, no sé, García tienen esa enfermedad, porque eso dicen en mi familia, es que todas las García tal cosa, entonces eso se va grabando allá en el inconsciente y uno dice, Jesucristo, Dios mío. Entonces, bueno, eso en cuanto a la pertenencia y a la lealtad y a la exclusión. Ya les respondo sus preguntas. Y la última, como para terminar de las fuerzas del amor, y la última es la compensación, que es lo que les hablaba al principio del dar y el recibir. Esto es como una energía, como una fuerza que también está en todos los sistemas, y es el dar y el recibir, el permitirnos y tener esa capacidad de entregar en el mismo porcentaje en el que recibimos. Y esto también nos pega en todas las creencias porque es como, es que yo doy incondicionalmente, yo sirvo incondicionalmente, yo no doy para recibir, yo simplemente doy porque de esa manera, no. Sí, pero no. O sea, estar dispuestas a entregar es algo súper bonito porque no muchas personas tienen eso, pero también estar dispuestas a recibir. Entonces aquí en este instante las que están viendo, pregúntense, ¿qué les cuesta más, dar o recibir? A la mayoría de las mujeres nos cuesta mucho más, sorpresa, recibir. Porque hemos sido condicionadas para complacer y para entregarle a la otra persona. Y esto viene en muchos ámbitos, en las cosas físicas, emocionales, en los halagos, en el tiempo. Incluso en las relaciones sexuales también tenemos eso de dar y dar y dar y dar y nunca permitirnos recibir. En todo. Yo tengo una historia que cuento mucho y es que cuando yo trabajaba allá en el rural, a veces me mandaban desayuno, como que yo llegaba a trabajar y había comida ahí para mí y yo decía, no, no se hubieran molestado, ¿por qué se molestan para eso? No, 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 eso yo estoy bien, no sé qué. Ese es el contrario de decirle sí a la vida. Debía haber dicho sí, muchas gracias, miren qué diferencia, qué energía tan diferente se mueve cuando yo puedo decir muchas gracias, qué rico, lo recibo con todo el amor. Porque casi, casi que nos metemos con nuestro merecimiento. Entonces, démonos cuenta qué nos cuesta más, si nos cuesta más el dar o nos cuesta más el recibir. Y entender que esto tiene que estar en equilibrio. O sea, esto necesita estar en equilibrio porque las que se conectaron hasta ahorita les estaba contando al principio que yo entendí esto con la relación de pareja. Una persona me explicaba y me decía, es que a esta persona tú le has dado y le has dado y le has dado y le has dado tanto, esa persona no sabe cómo retribuirte que casi que le pusiste una deuda. Y esa persona nunca va a saber cómo pagarte esa deuda, por eso se va. Entonces, dar y dar y dar incondicionalmente tampoco va a ser bueno para nuestras relaciones, porque le estamos poniendo un peso muy grande a la otra persona de que responda y a veces esa persona no sabe cómo hacerlo. Pero también recibir, cuando solamente recibimos y recibimos y recibimos y no damos, pues estamos en desequilibrio en nuestras relaciones, porque no sabemos cómo retribuir a esa persona. Y al final somos nosotros los que vamos a terminar yéndonos porque no sabemos cómo retribuir a la persona. Mientras yo hablo, siempre hago clics y comprensiones de mi propio proceso y digo, ay Camila, tú sabes tantas cosas, pero ponerlas en práctica es tan difícil, por eso la vida me pone pruebas. Pero bueno, entonces esto del dar y el recibir, les voy a poner un ejemplo súper práctico que me enseñaron en las reconstructivas, y es que digamos que ustedes están en una relación de pareja. Entonces, aquí están ustedes y aquí está la otra persona. Entonces, a mí me preguntaban y me decían, si esta es una relación de pareja, ¿tú cuánto estás dispuesta a dar de ti? Si esto es el 20, esto es el 30, esto es el 50, así, al 100. ¿Cuánto estás dispuesta tú a dar en la relación? Entonces yo en ese momento todavía estaba en la tusa, ¿no? En el desamor. Y yo decía, no, 75. O sea, yo doy todo, 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 todo. Y aquí ya me habían dicho lo de entregar mucho, ¿no? Aquí ya lo sabía. Entonces yo 75, todo, 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 incluso si pudiera un 100. Y entonces aquí esta señora me miró como, no, devuélvete un poquito. Cuando tú estás en una relación, cualquier relación, hagámoslo con una relación de pareja. Si tú estás en una relación de pareja y tú das más allá de lo que te corresponde, no le das espacio a la otra persona para que llegue nunca a encontrarse contigo. Pero si tú das más poquito, esta persona da lo que le corresponde y tampoco se van a encontrar. Entonces, esta es la explicación gráfica de la deuda. Tú te das mucho más de lo que te toca y dejas a esta persona en deuda porque esta persona no se puede mover, no la estás permitiendo que dé lo que le corresponde dar. Entonces, ¿cuál sería lo que tendríamos que dar en una relación de pareja? El 50%.
Y este 50% es mi 100%, es decir, lo que me corresponde dar en la relación lo doy. Con esto no quiero que pensemos que es que me voy a ir de mediocre en la relación. No, este 50% es mi 100%. Mira como mi dedito. Este es mi 100%. Y esto cuando yo me paro acá, permito que la otra persona avance y se encuentre conmigo en la mitad. Pero si yo doy más o doy menos, no estoy en equilibrio. Entonces preguntémonos qué estamos dando en nuestras relaciones, si estamos entregando y estamos recibiendo en el mismo porcentaje. Y no es que una condicione la otra, porque es que muchas veces decimos eso, no, es que yo doy sin necesidad de recibir nada a cambio, o hay personas que por otro lado dicen, sí, no, es que yo doy en cuanto me den. Y también revisar qué resultados estamos recibiendo con eso. Eso en cuanto a la compensación, ¿no? Como al dar y el recibir. Estas son las 4 fuerzas del amor o órdenes del amor o lo que sea, como les quieran decir, que yo aprendí y que quiero compartir. Y otra vez como que les recuerdo, yo no soy consteladora ni nada de eso. Es como cosas que he aprendido a través de mi propia experiencia, de las constelaciones a las que he ido. Y he aprendido también lo importante que tiene que son con el linaje femenino, ¿no? Con el útero, con todo lo que nos hemos silenciado y todo lo que hablamos de el útero, que es una mata de cáncer y que no sé qué, todas esas cosas horribles. Entonces ahora sí, si tienen preguntas, por favor, háganlas que aquí se las voy respondiendo. Vale, preguntó, ¿es recomendable constelar en familia? Vale, no sé si es recomendable o no, pero yo vi varias constelaciones donde iban familias y creo que es una onda expansiva mucho más grande. Creo que depende también de lo que quieras constelar y de qué tan cómoda te sientas constelando con otras personas. Creo que eso es muy individual, ¿sabes? Yo me he cuestionado mucho porque yo he hecho muchas cosas así locas y yo decía, yo sería capaz de traer a mi familia acá, porque muchas veces en las constelaciones o en otras cosas salen cosas mías que yo no sé si quisiera compartir con otras personas. De hecho, la mayoría de procesos que yo hago los hago sola, porque cuando hay personas conocidas yo me cohíbo mucho, pero depende de ti. Si tú quisieras tener una red de apoyo, si tú dices, no, yo quiero ir a hacerlo con esta persona, perfecto. Una de mis amigas me contó que fue una constelación con su mamá y que fue una cosa súper sanadora, entonces está perfecto. Si tú sientes que estaría bien para ti, hazlo. No sé si sea recomendable o no, pero no sé, yo creo que de verdad la energía se amplifica mucho más. Diana dice, quisiera saber tu concepto sobre la menorrea. La menorrea es cuando no hay sangrado. En mi caso llevo años tratando de sanar y no ha sido posible. ¿Qué consejo brindarías? Diana, ninguna enfermedad del útero de los ovarios es una receta de cocina. Entonces tendríamos que mirar específicamente tu caso, por qué no te llega la menstruación, desde hace cuánto no te llega, si tiene que ver con algo hormonal, si tiene que ver con algo físico, seguro tiene que ver con algo emocional, pero ¿qué emocional de eso? Entonces sí tendríamos que verlo específicamente, porque la menorrea tiene muchos casos, por ejemplo, muchas causas, por ejemplo, las personas con trastornos de alimentación, las mujeres que tienen trastornos de alimentación como bulimia o anorexia, no tienen menstruación. Las personas que tienen trastornos de estrés a largo plazo no tienen menstruación. ¿Por qué? Esta es una manera, como un mecanismo de defensa en el que el cuerpo se asegura que no puedas quedar embarazada, porque lo que no estás teniendo no es menstruación, sino no es ovulación. O sea, la menstruación se deriva de un proceso de ovulación. Entonces no estás ovulando. ¿Y por qué no estás ovulando? Porque el cuerpo quiere asegurarse que tú estés súper sana antes de quedar en embarazo. Entonces, si tu cuerpo tiene alguna situación como la que te digo, trastorno alimenticio, o tiene alguna enfermedad así grave, o estás pasando por un estrés terrible, pues tu cuerpo no va a ovular para asegurarse que sea como el mejor bebé posible. Esto te lo digo como que me sale, pero seguro hay que mirar tu caso en específico y saber qué opciones tienes. Y mirar si eso le ha pasado a otras personas en tu familia. Si ustedes tienen una enfermedad, una condición, algo por más vergonzoso que sea, o sea, por más que les dé angustia, pregunten. Pregunten en sus familias y se van a dar cuenta que hay muchas más cosas de las que ustedes pueden ver. Carolina dice, ¿cómo sé hasta dónde es el 50? Muy importante pregunta. Carolina, depende de tu relación. Esto depende de tu relación y que se sienta bien contigo y permitir a que la otra persona también se exprese. O sea, esto ya es súper personal. Empieza a preguntarte qué cosas están haciendo que van más allá de tu 50%. Y aquí hay una tarea que yo les pongo mucho a las mujeres que tienen como problemas con su energía femenina y es que le pidan a su pareja que haga 3 cosas por ellas. 3 cosas. Y esto es súper confrontador hasta con el feminismo de muchas, que es como así que le voy a pedir a un hombre que me haga cosas que ustedes pueden hacer.
Porque es que nosotras hemos tenido como una cosa de creernos las todopoderosas, yo lo puedo todo y yo lo hago todo sola, le doy de comer al niño, le doy el biberón y trabajo y cocino y todo en tacones. Entonces, ese yo diría que es el 110%. Entonces es voltear y mirar, ok, qué cosas puedo delegar, qué cosas puedo permitir que mi pareja también haga, porque en este momento yo creo que todas estamos acá, como no dejando a la otra persona hacer, no dejando a la otra persona hacer, entonces como, ok, ¿cómo doy un paso atrás y permito que la otra persona también se exprese? Entonces, por ejemplo, si siempre soy yo a la que le digo, venga, salgamos, venga, hacemos, venga, nos movemos, venga, entonces, ¿qué pasa cuando yo no le digo? ¿Qué pasa si este fin de semana no le digo nada? Y dejo que la otra persona sea la que elija. Sin cantaletear, sin pelear, sin todo eso, ahí también. Entonces, vamos cada una en nuestro movimiento descubriendo cuál es el 50 de la relación. Ay, Joa, gracias por ayudarme. Si se pueden hacer, si están dispuestos a mirar a cambiar la mirada y sanar sobre las constelaciones en familia. Gracias, Joa. Joa sí es consteladora. Joa sí es consteladora y hace constelaciones. Ahí está para que la vean y la sigan. Vale, decía lo de las mujeres deportistas de alto rendimiento, tampoco tienen menstruación. Hablaste del tema de los medicamentos para el útero, que hay de los médicos de... Vero, te invito a que veas mi perfil. Yo soy muy crítica con los métodos de planificación. Para mí las hormonas no son un método válido de planificación. O sea, sí lo son, pero para tu cuerpo no es lo mejor. O sea, yo no recomiendo hormonas, yo no formulo hormonas de ningún tipo. Hay muchas otras maneras de planificar. Está el seguimiento de tu ciclo, que también tiene que ver con el método sintotérmico, hay métodos de barrera, hay muchas otras maneras de planificar que no tienen que ver con hormonas. Entonces, eso, tomar hormonas a largo plazo, es silenciar tu útero. Ahí yo tengo un montón de información en mi perfil, o si no me puedes preguntar también, que tengo mucha información al respecto. Luz, gracias a ti por conectarte. ¿Cómo tratar de equilibrar el dar? Dios mío, es que en las relaciones es complejo. Las relaciones es complejo porque ahí es cuando nos vamos a preguntar, bueno, qué me cuestiona más, el dar o el recibir? Y esto tiene que ver con nuestras energías femenina y masculina. La energía masculina, que es la energía del lado derecho de nuestro cuerpo, es la energía que entrega, la que da, la que hace, la que actúa, la que se mueve, la que nos hemos impuesto socialmente todas las personas, tanto los hombres como las mujeres. Nos hemos impuesto a una energía que muchas veces no es nuestra energía base, que es la energía masculina. La de entregar, la de dar, la de decir, la de pelear, esa es la energía masculina, sana o enferma. Y por otro lado está nuestra energía femenina, que es la energía que recibe, la energía receptora, la energía magnética, la energía un poquito más en calma, la energía pasiva, la energía abierta, la energía receptora, que cuesta un montón. O sea, ponernos en el lugar de la energía femenina es muy confrontador para muchas mujeres porque hemos estado mucho tiempo en la energía masculina. Entonces preguntarnos, ¿qué nos cuesta más? Y últimamente he tenido como esta situación que me ha confrontado mucho, que se las quiero compartir antes de seguir revisando. Y es respecto a mujeres que dicen que tienen su energía femenina muy despierta porque hacen cosas como ponerse vestidos y hablar suavecito, pero cuando les toca recibir, cuando alguien les quiere dar algo y les quiere decir, mira, te quiero entregar esto, uff, que sí les cuesta. Entonces sí, ponernos vestidos y entrar en la energía femenina y vestirnos de la manera que queramos, peinarnos, aretes, todo eso, es una manera de entrar en la energía femenina cuando nos cuesta mucho, pero no lo es todo. No lo es todo. Yo siento que la parte más fuerte de la energía femenina es aprender a recibir. Cuando aprendemos a recibir y ser magnéticas, es que esa es la característica de la energía femenina. La energía femenina no pide, recibe. No exige que le den, recibe. Abraza, se permite. Esa es la energía femenina. Entonces creo que más o menos ahí. ¿Qué pienso del DIU de cobre? Que también es un método violento para nuestro cuerpo porque es una cosa externa que se nos pone dentro del útero, que es un metal pesado que entra en nuestro cuerpo y que evita que haya implantación. Entonces, de la manera más sincera, eso es lo que pienso. La manera en la que yo planifico es la observación de mi ciclo. Llevo haciéndolo así desde que dejé tomar las pastillas anticonceptivas hace ya 6 o 7 años. Y sé que se puede lograr, claro, con métodos de barrera también, con condón, con el retirar antes de la eyaculación. Esos métodos también son súper válidos. O sea, eso que creemos que es como, nada, eso no funciona, sí también funciona. Entonces yo por eso soy como muy crítica con los métodos de anticoncepción porque siento que muchos son violentos con nuestro cuerpo, tanto las hormonas como la T y como el aparatico y como todas tienen una carga hormonal muy, 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 muy
muy grande. Bueno, veo que aquí no hay más preguntas. Bueno, entonces eso era lo que quería contarles yo sobre el linaje femenino, sobre las constelaciones familiares y lo que sé de las constelaciones, sobre las órdenes del amor y sobre cómo ponernos un poquito más en contacto con nuestras energías y nuestros linajes. Si quieren empezar a saber un poquito más de constelaciones o cómo a revisarlo en ustedes, porque pasa mucho ahora con esta espiritualidad de Instagram que queremos leer y seguir cuentas y llenarnos y escuchar lives y leer libros, es como... Sí, la información es importante, pero yo siento que lo más importante es sentirlo en nosotras mismas. Entonces, ¿a quién recomiendo leer sobre constelaciones? A Bert Hellinger. Bert Hellinger ha escrito libros, ha hecho cosas, busquen información de Bert Hellinger. Les voy a dejar el post de Brigitte Carpentier porque me parece que es una oración muy bonita. Pues yo lo digo oración, pero no quiero que quede como en ningún contexto religioso, sino como una frase muy bonita para recordarme a mí misma todos los días, sí a la vida y sí a todo como es y a todos como son. También Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky yo lo leí en la universidad, o sea, desde allá ya tenía mis raíces de medio loca. Él tiene un libro como varias cosas de la psicogenealogía, una cosa así. Entonces ahí también pueden encontrar información con Alejandro que también habla mucho del árbol familiar y de los actos psicomágicos y ya de ahí en adelante lo que ustedes quieran, pero... Lo más importante es ponerlo en práctica. Si quieren ir a una constelación, busquen personas que constelen en donde ustedes están. Pero algo que a mí me ha funcionado mucho también es hacer el árbol familiar. Vayan y dibujen su árbol familiar. Vayan y háganlo. Y hacer el árbol familiar que implica preguntar. Entonces yo me volví doña preguntona y cada vez que yo voy a alguna cosa familiar o algo pregunto, ¿y qué pasó con tal tía? ¿Y qué pasó con tal otra? Y no le he contado la historia así, pero cuéntemela otra vez. Mi familia es súper grande y ha tenido muchas cosas, ha vivido en muchos lugares y cada territorio es importante también. Entonces preguntar funciona mucho. Entonces hacer el árbol familiar, dibujarlo, desde los abuelos, todos los hijos que tuvieron, todos los hijos de sus parejas, ponerlos en el árbol familiar. También creo que hay algún texto de Alejandro que explica cómo hacerlo. Yo lo aprendí incluso en la universidad, cuando me enseñaron a hacer el familiograma. Ay, ahí está Juli, hola Juli. El árbol es muy sanador y mira que nosotras, Juli estudió medicina conmigo y ahora las dos hacemos cosas locas. Nos enseñaron a hacerlo cuando nos enseñaron hacer el familiograma, que es básicamente eso, organizar el árbol y ahí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y darse cuenta y hacer un árbol transgeneracional así, mirar todo eso, cómo eran mis ancestros, quiénes eran, de dónde, por qué, cuántos años tenían, a qué edad se murieron, cuándo murieron, si se casaron, si no se casaron y ahí empezamos a ver muchas cosas. Gracias, Claudio Naranjo también, que Claudio Naranjo también habla de enneagrama, entonces me encanta. Entonces, hacer el árbol familiar nos puede llevar a darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, yo les voy a dar cuenta yo les voy a contar que coincidí yo en mi árbol familiar. Un día me senté yo y dije, bueno, voy a hacer esta vaina. Y aproveché las vacaciones de diciembre, donde se ve la mayoría de mi familia, y empecé a preguntar de todo. Y en Semana Santa, ¿y cómo fue? ¿Y cuántos hijos? ¿Y a qué edad? ¿Y cómo fue? ¿Y mis tíos? ¡Pua! Empezaron a contarme todo y cuando habían cosas que se ponían incómodas, más yo me ponía ahí. Como, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? ¿Y cuál ha sido tu mayor tristeza? Y todo eso, todas esas cosas son súper importantes, incluso fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, o sea, yo hice mi árbol lo mejor que pude. Con la información que pude, todavía me quedan cosas que sé que han sido retadoras, pero ahí van. Entonces, cuando yo me permití dibujar el árbol de la familia de mi mamá, me di cuenta que todos los segundos hijos, pues no todos, pero sí la mayoría, todos los segundos hijos eran hombres. Hombres, los segundos hijos, hombres. Y entonces yo dije, ya está teniendo un poquito más sentido lo del ovario poliquístico. Porque el ovario poliquístico, además de cosas que tenían que ver conmigo y de un rechazo muy grande a ser mujer y de algo que he caminado estas últimas semanas que ha sido no quiero nacer en un mundo donde no puedo ser mujer, también viene el transgeneracional. Y de ver que allá había muchas mujeres, muchos seres que nacieron hombres. Y yo simplemente estaba caminando esa lealtad. Para mí eso fue reveladorcísimo. Porque yo soy la segunda hija y ver todos los segundos hijos de ahí para allá fue como, pucha, qué lealtad tan grande estaba yo haciendo. Y eso lo vi sin necesidad de saber nada, o sea, sin acompañamiento y sin nada. Imagínense lo que pasaría si un constelador o una consteladora ve mi árbol familiar. Yo creo que sería como, porque seguro ven muchas más cosas que yo. Pero eso, hacerlo es muy liberador.
Y también del lado de papá me di cuenta que hay muchas cosas que no se saben, porque mi papá, pues la familia de mi papá no mantuvo contacto con muchas personas, entonces cada vez que yo veo a alguien que es de apellido Lesmes, yo digo, podríamos ser familia, porque yo la verdad no sé mucho de ese lado de la familia, entonces eso es súper bonito. Que cada uno podamos hacer un árbol familiar y darnos cuenta de esas cosas, empezar por ahí, por caminar la información, porque nos quedamos en lo que dicen las otras personas, en los posts de Instagram, en todo eso, y los guardo y les tomo screenshot, pero ¿cuántas veces de verdad me siento yo a caminar esta información? O cuando estamos al otro lado, entonces quiero hacer una formación de yo no sé qué, entonces me formo en tal cosa y me formo en tal otra y hago una formación, pero cuando realmente caminé la información y cuánto me senté a hablar sobre mi útero con mis tías, con mis abuelas, cuánto me he sentado a hablar de mi menstruación con las personas de mi familia, que son cosas confrontadoras, o sea, yo les cuento aquí, mi abuelita una vez en un mensaje me dijo, mija, haga un círculo con las mujeres de su familia, y yo, bueno, abuelita, y no lo he hecho, porque eso también va a ser confrontador para mí, estoy segura. Entonces, eso es mi invitación de hoy, que además de conocer, caminemos la información en nuestra propia vida y nos demos cuenta que aunque nosotras estemos para otras personas, porque sé que aquí hay muchas mujeres que son terapeutas y que son sanadoras y que son médicas y que acompañan procesos, aunque estemos para otras personas, para las primeras que estamos es para nosotras mismas. Y es desde ahí, desde donde nos podemos ver desde un lugar más genuino, vulnerable y original para poder acompañar más procesos. Entonces, eso era lo que quería contarles. Yo dije, no me voy a demorar la hora y creo que ya me pasé. Muchas gracias a todas las mujeres que estuvieron conectadas, a todas las que comentaron, a Caro, a Vale, a Juli, que las veo por ahí, a Joa, a todas las que estuvieron conectadas todo el tiempo. Muchas, muchas gracias. Lo voy a dejar ahí grabado para que lo vean. Y bueno, si tienen más preguntas me pueden escribir o pueden dejar ahí comentarios en el video. Un abrazo para todas y que tengan muy linda semana. Chao.